vida de la iglesia general, dentro del pueblo de Dios, incluso desde el Antiguo Testamento, siempre se ha tenido lo que se llama confesiones, es decir, lo que nosotros creemos. Por ejemplo, una de las primeras confesiones que la iglesia tuvo, o el pueblo de Dios, es lo que se ha llamado la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y es algo que el pueblo de Israel tenía que no solamente repetir por repetir, sino que tenía que aquilatar en su corazón. Luego viene el Nuevo Testamento y una de las primeras confesiones que hizo la iglesia es: Jesucristo es Señor. Y con eso querían decir que Él era Dios, que Él era Salvador. Y luego, muy poco después del Nuevo Testamento, nace lo que se ha llamado el credo de los apóstoles, que con mucha alegría nosotros citamos el domingo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se dio la necesidad de perfeccionar nuestra confesión de fe como iglesia. Hablo en términos generales. Y para eso es que nacieron ciertas confesiones, especialmente en la época de la Reforma, donde se ponía en claro qué es lo que se creía acerca de temas principales dentro de la Biblia. Por ejemplo, que Dios hizo los cielos y la tierra, cuáles eran los libros considerados como inspirados, que el Dios es Trinidad, etcétera, etcétera. Entonces, en las grandes líneas, las confesiones resumen lo que se cree acerca de las enseñanzas bíblicas. Y es importante nosotros que tengamos una confesión de fe para mantener en claro sobre lo que nosotros creemos. Y la base para todo predicador. El predicador, la confesión de fe es como una delimitación. Y desde ahí no se tiene que pasar. Porque es nuestro marco, es nuestro hogar, es nuestra casa. Entonces la confesión tiene más como objeto proteger y alimentar y identificarse. Al tener una confesión de fe histórica, entonces nosotros estamos mostrando que nuestra fe no fue innovada, no es una originalidad, no es una creatividad nuestra, sino que pertenece al pueblo de Dios desde hace muchos siglos. Ahora, parte de nuestra confesión de fe, que próximamente será presentada, está el tema, el estudio de los pactos, o el tema, sí, de los pactos. Claro, como toda confesión, el objetivo no es ser detallado en la confesión, sino que solamente dice a grandes rasgos lo que se cree. Pero como es algo que, hermanos, nunca tuvimos la oportunidad de estudiar, entonces quisimos tomar esta oportunidad para que cuando usted lea la confesión de fe, usted dice: ¿pero eso a qué se refiere? Que sea de los pactos. ¿Será que Cash Luna tiene razón y que nosotros tenemos que pactuar? Pues usted verá, Dios mediante, que al final del estudio, no será exhaustivo, obviamente, pero normalmente usted dirá: estos no han entendido nada. Y yo creo, hermanos, que toda esa banda de mentirosos y de manipuladores usan la ignorancia del pueblo de Dios en cuanto a lo que es y lo que son los pactos para manipular justamente eso. Porque es cierto que la palabra pacto aparece en las Escrituras, pero como no sabemos lo que significa, entonces ellos la manipulan como quieren. Entonces quiera Dios ayudarnos en este estudio a ver con más claridad este asunto. ¿Les parece, hermanos, si oramos y nos ponemos ante Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad. Señor, tú eres el guardián de la iglesia, tú eres el fundador de la iglesia y tú eres el que la mantiene y la mantendrá hasta el final. Esta, Señor, no ha de ser tropezada, no ha de ser triunfada o vencida, porque tú has prometido que las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Por lo que, Señor, de alguna u otra manera tú has de cuidarla. Y la manera de cuidar es cuidar tu palabra, que ésta sea honrada, enseñada. Y para eso estamos aquí. Permítenos abrir el libro del pacto con temor, con gozo y con el deseo, Señor, de entender de una mejor manera el Dios que hizo
el pacto con su pueblo. Bendice cada vida, cada persona, bendice este departamento que se quiera acercar más a tu verdad. Ayúdanos, Señor. Y cada verdad adquirida nos vuelva más humilde, nos vuelva más servicial, nos vuelva, Señor, más entregados y comprometidos contigo. Que así sea para cada una de nuestras vidas y para esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una de las razones por la que estudia la teología del pacto es porque ha sido reemplazada realmente dentro del mundo evangélico por lo que quizás usted ha oído hablar y que se llama el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo ha sido, diría yo, inventado o creado por este señor. Y quizás usted ha oído hablar de su Biblia, la Biblia Scofield. Y que es la Biblia, quizás una de las Biblias más vendidas del mundo entero. Lo que pasa es que él comenzó a interpretar la Biblia ya no como diferentes pactos y administraciones del pacto, sino que en vez de llamarles pactos, él los llamó dispensaciones. Es decir, que cada Dios actuar fue por dispensaciones. No voy a ser no voy a ir en detalles en cuanto a este asunto. Yo creo que al estudiar la teología del pacto fácilmente cae el dispensacionalismo. Así lo dividen algunos dispensacionalistas, aunque no están de acuerdo entre ellos cuántas dispensaciones hay. Pero quizás para ir, básicamente ellos dicen que cada dispensación termina con un fracaso. Y entonces Dios tiene que encontrar otra manera de salvar al ser humano. Y va de fracaso en fracaso. Entonces, en vez de ver una unidad dentro de la Biblia, lo que ellos ven son divisiones por segmentos, por dispensaciones. Ahora, el punto es que existe la palabra dispensación en la Biblia, pero no es usada como él la usó. Y la usaron después los llamados dispensacionalistas. Repito, no voy a hacer un estudio sobre el asunto, solo decir algunos detalles al respecto. Ahora, ¿cuál es más bien el pendente del dispensacionalismo? Es la teología del pacto, pero una de las por la que ignoramos, repito, es a causa de del dispensacionalismo. Y tenemos una visión bíblica dispensacional. Hermanos, hasta un punto que uno no se da cuenta, pero, por ejemplo, si yo le preguntara del milenio, del premilenarismo, ¿será que viene una época milenial literal? Eso es lo que enseña el dispensacionalismo. O como lo abarcó el pastor en una de sus entrevistas, ¿será que Dios tiene dos pueblos? Israel y la iglesia. ¿Son dos pueblos diferentes? ¿Cómo se salvaba en el Antiguo Testamento? ¿Por medio de la ley? Entonces, esa es una visión dispensacional. ¿Era regeneración en el Antiguo Testamento? O sea, ¿Dios regeneraba a las personas en el Antiguo Testamento? ¿O vino eso con Cristo cuando le dijo a Nicodemo que él no era necesario nacer de nuevo? Le hago la pregunta, hermanos. ¿Es la regeneración un actuar divino que pertenece al nuevo pacto o ya era vigente en el antiguo? ¿Quién responde? Ya era vigente en el antiguo. ¿Y quién fue la primera persona regenerada? Abraham. Es decir, que Noé murió en sus pecados. ¿Se fijó cómo el dispensacionalismo ha marcado nuestra lectura? Aunque usted nunca quizás leyó un libro de teología sistemático dispensacional. Existe, por ejemplo, Ryrie. Charles Ryrie, él era dispensacional. O Lewis Sperry Chafer,
que él hizo una teología sistemática también desde el punto de vista dispensacional. Ahora, ya hemos hablado lo suficiente en cuanto a esto. Es lo que enseña entonces la teología del pacto. ¿Y en qué medida es que está dentro de las Escrituras? Bueno, yo diría que en tan gran medida que la Biblia misma es dividida en lo que se llama libros del pacto. Se dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero testamento en griego es diateké. Y diateké es la palabra griega para pacto. Es decir, que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es decir, la misma división bíblica o separación o distinción ya lleva el nombre pacto. Cuando usted dice Antiguo Testamento, está diciendo Antiguo Pacto. Entonces, hasta ese punto es que el pacto está dentro de la Escritura, incluso en lo que nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Vea, un detalle interesante es que incluso en la creación, Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con el día, incluso con la noche. Vea lo que dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 17, verso 19 al 21. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Vea lo que Dios está diciendo a Israel. Es decir, el día en que puedan invalidar el pacto que hice con el día y la noche, ahí podrán invalidar lo que yo hice con David. Pero vea, Dios hizo un pacto con el día y un pacto con la noche. Hermanos, ¿por qué se levantó el día esta mañana? ¿Por qué se levantó el sol esta mañana? ¿Y por qué se va a acostar? La única razón valable es porque Dios tiene un pacto con el día y con la noche. El sol tiene un pacto con Dios. La noche tiene un pacto con Dios. Y por eso es que hay noche. Cuando usted se vaya a acostar en la noche, se diga, si hay noche es porque Dios hizo un pacto. E incluso la creación es más fiel al pacto con Dios que nosotros con Dios. Pero vea, incluso el día y la noche es producto de un pacto. Si la Biblia es el antiguo pacto y nuevo pacto, si el día y la noche son pactos con Dios, hermanos, vea la importancia de estudiar ese tema. Vea que toca todas las esferas. Cuando la próxima vez que usted va a ver la meteo, ahí usted va a ver un presentador que presenta el pacto de Dios. Ahora sigamos viendo hasta qué punto. J. Packer, un gran teólogo anglicano o reformado, él decía lo siguiente: el evangelio de Dios no puede entenderse correctamente a menos que se vea en un contexto de alianzas. Alianzas es equivalente a... No se puede entender bien la palabra de Dios hasta que no se ve en un marco de alianzas. Y finalmente, la realidad de Dios no puede entenderse adecuadamente si no se contempla en un marco de alianzas. ¿Ya tiene pregunta, hermanos? Bueno, sigamos entonces. J. Packer dice que no se puede entender ni el Evangelio, ni la Biblia, ni siquiera Dios mismo, si no se entiende la importancia de los pactos. Alguien que usted conoce muy bien también habló de esto, y es Charles Spurgeon. Él decía, toda buena teología se fundamenta en la teología del pacto. Ahora, otras razones que nos ayudarían a entender. Primero, porque es el medio por el que Dios entra en relación con la humanidad. Y lo vamos a ver en detalle. En la creación Dios hizo el hombre y la mujer y lo hizo en un marco de pactos. Segundo punto, porque los pactos estructuran la historia de la redención. El pacto que Dios hizo con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con David, con Cristo, todo eso es el plan de redención. Nosotros somos hijos de Abraham. Cristo es el hijo de David. Y nosotros estamos en el nuevo pacto hecho por Cristo.
Y si la tierra no está destruida es porque hay un arco iris que nos recuerda que Dios ya no lo volvería a hacer con el agua. Entonces todo habla del pacto, todo estructura la historia de la salvación. No es que hizo algo con Abraham, luego hizo algo con Isaac porque le gustó Isaac. No, todo eso obedece a un plan, a una estructura. Y esa estructura se llama pacto. Y es una razón que es muy práctica. Y es que porque nuestra comprensión de los pactos bíblicos determina nuestra eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Los paidobautistas, es decir, los que bautizan a los niños, ven un vínculo de continuidad entre la circuncisión y el bautismo. Un vínculo que los credobautistas, es decir, que los que bautizan solamente a los creyentes y no a los hijos de los creyentes, se apresuran a rechazar. En consecuencia, los bautistas se aseguraban de que los creyentes y sus hijos fueran bautizados, mientras que los credobautistas solo administraban el sacramento a los creyentes profetas. Pero la cuestión del bautismo es el árbol que oculta que ¿quién debe ser considerado miembro de la iglesia? Aquello depende de nuestra comprensión de la doctrina de los pactos. Entonces, por eso es que quisimos empezar por ahí, porque, hermanos, si al cabo del estudio de los pactos nos damos cuenta que los niños deben ser considerados como miembros del pacto, entonces hay que bautizarlos. Ahora, si llegamos a la conclusión que no, Dios no los considera como miembros de su pacto, entonces no hay que bautizarlos. Veamos a dónde llegamos. Yo no sé. Pacto, entonces, es el término que se debe usar para describir la relación entre Dios y su creación. Así es, hermanos. Dios no ha creado el ser humano para que éste fuese sencillamente libre en el jardín del Edén. Te creé. Ahora sí, si tú quieres, adórame. Si no, pues qué pena. No, ya el ser humano fue creado en un estado de compromiso con Dios. Ya había un compromiso con Dios. Y ese compromiso se llama pacto. Por eso es que la manera en que, vea lo que acaba de mencionar. Estoy diciendo que Adán fue creado dentro de una estructura de pacto. Significa que Adán y Eva estaban en una relación de pacto con Dios. Es decir, que desde la creación el hombre ha sido creado en una relación de pacto. ¿Cuál es nuestra relación ahora con Cristo? Jesús dijo, esta copa es la sangre de mi ¿qué? Del nuevo pacto. Es decir, que nosotros estamos en comunión con Cristo a través de ¿qué? De un pacto. Entonces significa que la creación estaba hecha dentro de un marco del pacto y la nueva creación está hecha dentro de un marco del pacto. Entonces, ¿cómo es que Dios se relaciona con nosotros? Por medio del pacto. Y eso usted lo verá, eso da paz al corazón. Porque usted diría, hermano, hoy no oré, ya está, mi relación con Dios es terrible. No, hermanos, su relación con Dios depende de algo que no es la oración, que es el pacto. Y gracias a Dios que no depende de usted ni de mí, porque ya la relación hubiera roto y muerta hace rato. Veamos un poco más la definición de lo que es el pacto. Dios concede bondadosamente, dice Louis Berkhoff, un teólogo reformado, Dios condesciende bondadosamente en colocarse al nivel del hombre y en hacerle a este honor de tratar con él más o menos sobre el mismo pie de igualdad. Estipula sus demandas, concede sus promesas y el hombre, por su parte, acepta con espontaneidad deberes que así le son impuestos. Y de esta manera hereda las bendiciones. Esa es una definición un poco técnica de lo que es la descripción de lo que es un pacto. Pero quizás una definición más sería esta. Un pacto es un acuerdo entre Dios y los seres humanos, en el que Dios promete bendiciones si se cumplen las y amenaza con maldiciones si se quebrantan esas condiciones. Eso es una definición bastante sencilla. Pueden haber otras, pero todos hablarán de la misma manera.
Ya entendieron, hermano. Voy a hacer algunas preguntas a medida que vayamos avanzando, pero ya la sesión, por así, de preguntas será el final. Porque no quisiera, si usted hace una pregunta, quizás lo veamos más adelante. Entonces, para terminar, o cuando terminemos la sesión de hoy, ahí dejaré que usted pueda hacer sus preguntas. Mientras tanto, yo haré algunas preguntas. Entonces, ahora veamos, sí, cuáles son dichos pactos y cómo podemos distinguirlos. Estamos hablando de pacto, de pacto, de pacto. Bueno, entonces, como dicen por allá, vamos al grano. Entremos en materia. Existen, hermanos, lo que se llama dos pactos universales, con Adán y con Noé. La razón por la que se llaman universales es muy sencilla, porque abarca a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Entonces, por eso es que se han llamado pactos universales. Luego está ya tres pactos nacionales, dos pactos universales y tres pactos nacionales. El primero sería con, ustedes conocen a un tal Abraham, no el pastor, Abraham. Luego está el pacto con Moisés. Y finalmente está el pacto con David. Esos tres pactos se llaman pactos nacionales. Nacionales. Y finalmente, el último sería el más bello de todos, el cumplimiento de todos ellos, el nuevo pacto. Entonces, están dos pactos universales, Adán y Noé, porque abarcan a toda la humanidad, y están pactos llamados nacionales, Abraham, Moisés y David. Y está el pacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, hermanos, empecemos ya con el pacto de creación. Usted diría, pero no estaba en el dibujo. ¿Qué es el pacto de creación? También puede ser llamado, es el pacto hecho con Adán. También puede ser llamado el pacto de obras, que es más conocido en la teología como pacto de obras. Puede ser pacto natural. Bueno, hay varios nombres, pero es mejor el de obras. Fue realizado por Dios con Adán y con Eva. ¿En qué consistía el pacto de obras? Bueno, el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en ellos en 7 días. En el marco de un pacto de obras, confió a la humanidad una misión: poblar y explotar la creación para alcanzar un estado mejor. Así de sencillo era el pacto. Dios crea a Adán y a Eva y les da una misión: fructificad, multiplicad y sujetad la tierra. Podríamos distinguir en este pacto dos tipos de trabajo. Uno que es el trabajo con la creación, el hecho de sujetar la creación, de dominar sobre todos los animales. Y el otro es siempre en el marco del pacto, la familia, que tenían que fructificar y multiplicarse. Entonces, estas dos cosas tenían que hacer dentro del pacto. Ahora, si nosotros tomamos la definición que hemos dado de lo que es un pacto, ¿se acuerdan? Un pacto es un acuerdo entre Dios y los seres humanos, en el que Dios promete bendiciones si se cumplen las condiciones, y amenaza con maldiciones si se quebrantan. ¿Es esto lo que hay en el jardín del Edén? ¿Ve usted en el jardín del Edén un acuerdo entre Dios y los seres humanos? Pues sí hay, porque Dios le dijo, haz esto. Incluso hay una condición. Le dice, no comerás de este árbol, porque el día en que comas de su fruto, ciertamente morirás. Entonces, sí hay un pacto dentro de la creación que es con Adán.
todos los elementos del pacto está en el jardín del Edén. Volvamos. Adán pecó y por lo tanto no cumplió su parte del pacto. Peor aún, por su caída se privó a sí mismo y a su posteridad de la habilidad para cumplir las condiciones de obediencia personal y perfecta. Varias cosas. Primero está diciendo que Adán no cumplió con su parte. ¿Y se acuerdan lo que dice la definición de pacto? Que el que quebranta, exacto, recibe las maldiciones del pacto. Ciertamente morirás. ¿Y qué recibió Adán? La maldición. Y vea, no solamente él, porque es un pacto ¿qué? Universal. Entonces, si él falla, los seres humanos fallan. Entonces, por su caída, se privó a sí mismo y a su posteridad. Es decir, que los seres humanos ya no tendrán nunca más la posibilidad de obedecer a Dios. De obedecer a Dios. ¿Está bien, hermanos, hasta aquí? No hay nada. Vea, hay un debate dentro de la teología y algunos dicen, sí, pero en el jardín del Edén o en el relato Génesis 1 al 3 no aparece pacto, no aparece la palabra. Es cierto, pero ustedes saben muy bien que aunque no aparezca la palabra, si aparece el concepto o la idea, es suficiente. Ahora, es más interesante todavía saber lo que dice Oseas, capítulo 6, verso 7. Hablando del fraude de Israel para con Dios, dice, mas ellos, cual Adán, es decir, como Adán, traspasaron el pacto. Allí, prevaquira, contra mí. Exacto. Entonces, vea, Dios está hablando por medio de Oseas al pueblo de Israel y él está diciendo, ustedes me están siendo infiel al pacto, así como Adán fue infiel a mi pacto. Entonces, ahí aparece al menos la palabra. Entonces, repito, claro está que hay un pacto de creación, un pacto de obras. ¿Por qué se llama de? Bueno, porque Adán tenía la posibilidad de, por medio de la obediencia que él viviría, tenía la posibilidad de adquirir la vida eterna. Adquirirla. Él no necesitaba ser salvo porque no estaba perdido. Pero él podía adquirir la vida eterna por medio de su obediencia, por medio de sus obras. Adquirir la vida eterna por medio de sus obras. Por eso es que se llama pacto de obras. Pero Adán falló y ahí, hermanos, se acabó la oportunidad de algún día obtener salvación por medio de las obras. Entonces, si el ser humano ya no puede ser salvo por medio de las obras, ¿cómo es que Dios se va a relacionar con él? ¿Se acuerda que hemos dicho que Dios se relaciona con su pueblo por medio de qué? De pactos. Pero si el pacto que relacionaba a Dios con el hombre fracasó, ¿cómo Dios se va a relacionar con el hombre? ¿Cómo va a ser? ¿Sobre qué base? Ya no puede ser la base de las obras de Adán porque falló. Entonces, ¿sobre qué base? Así cualquiera. ¿Qué dice usted? Si el pacto de obras, el único que nosotros podíamos cumplir, de ahora en adelante todos los pactos que existen, hermanos, no cumplimos ninguno. El único que hubiéramos podido cumplir, lo fallamos. Entonces, si es la única manera de relacionarse con Dios, que son los pactos, y Dios no se relaciona con pecadores, ¿cómo nos vamos a relacionar con Él? Pero el hecho que sea nuevo no significa que sea, no es porque es nuevo que es una manera suficiente de relacionarse con Él. Ya tienen la idea, pero busco un nombre a ese pacto. No. Pero hermanos, realmente ya tocaron muy bien el asunto. Se llama sencillamente pacto de gracia. Porque la obra se opone a la gracia, en el sentido de que ya no es porque nosotros hicimos una buena obra que Dios tiene, ya te puede relacionar conmigo porque tengo 6 hijos. Cumplí, fructificad. No, ya no vale. Con Adán todos caímos. Lo único que vale entonces es que llegue un pacto de gracia. Ahora,
Vayamos poquito a poquito. La promesa de un pacto de gracia es plantada en el mismo día de la caída del ser humano. Ustedes conocen muy bien este pasaje que ha sido llamado el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente y no a la suegra. Y la simiente tuya, a la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, si usted supiera el contenido inmenso que tiene este versículo. Bueno, ahí está el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. No es Mateo, es Génesis 3:15. Porque ahí Dios promete que vendrá un Salvador. Pero veamos, hermanos, el contenido de esa promesa. Al menos 3 puntos de esa promesa. El primero es que la caída condujo al hombre a unirse con Satanás. Pero Dios rompió esa alianza entre la serpiente y el ser humano recientemente formada, convirtiendo la amistad del hombre con Satanás en enemistad. Porque ¿qué dice el pacto? La promesa dice, pondré enemistad. Pero vea, el ser humano acaba de ser amigo de la serpiente. Acaba de obedecer a la serpiente. Se volvieron amigos. Entonces viene Dios y ya rompe esa amistad entre la serpiente y el ser humano, estableciendo de nuevo al hombre en amistad con Dios mismo. Con toda probabilidad, Dios produjo la gracia del pacto en los corazones de nuestros primeros padres. La gracia antecede la fe. Esa pequeña frase, hermanos, vamos a ver sus repercusiones. Pero vea, ¿quiénes son los primeros regenerados de la historia? Adán y Eva. En virtud del Cristo que vendría. Pero fueron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque vemos que Adán llama a Eva, ¿cómo la llama? Eso fue antes de la caída. Ahí estaba enamorado. Cuando llegó el pecado, se desilusionó. ¿Y cómo la llama después de esta conversación entre Dios y el hombre caído? Eva, ¿por qué? ¿Qué significa Eva? Madre de los vivientes. ¿Por qué Adán la llama así? Por la promesa que Dios acaba de dar. Tu descendencia. O sea que Adán dijo, no vamos a morir. Hay una esperanza que viene. Te voy a llamar Eva, madre de los vivientes. Entonces, al llamar a su esposa madre, él se está basando en lo que Dios acaba de prometer. En otras palabras, ¿cómo se ve la fe de Adán? En llamar a su esposa madre. Y hemos dicho que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la. Entonces la primera persona regenerada en la historia fueron Adán y Eva. Usted diría, sí, bueno, Adán manifestó fe, pero quizás la mujer, como siempre, ¿no? No sea así, hermano, no sea como la serpiente. La promesa, y luego viene la fe. Segundo punto. Esta relación entre Dios y el hombre por una parte y Satanás por la otra no se limita a los individuos. No era solamente Eva y la serpiente o Adán y la serpiente, sino que se extiende a su simiente. El pacto es orgánico en su operación e incluye las generaciones. Este es un elemento esencial en la idea de pacto. Ya en la promesa que Dios hace a Adán, ya están incluidos las generaciones futuras. Porque es orgánico, pero lo voy a repetir lo suficientemente a lo largo del estudio. Tercer y último punto que podríamos ver es que aunque el calcañar de la simiente de la mujer sería herida, la cabeza de la serpiente será quebrantada. Habrá sufrimiento por parte de la simiente de la mujer, pero la mordedura mortal de la serpiente conducirá a esta a su misma muerte.
La profecía de redención todavía tiene carácter impersonal en el protoevangelio, pero a pesar de todo, esto es una profecía mesiánica. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron echados del país del Edén. Y vea, fue un poco rápido, pero por el este. Por el este. ¿Y por qué es importante esto? Usted lo vamos a ver. Bueno, podemos dar un detalle. Fueron votados por el este. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios, ¿se acuerdan que le dice? Serás errante en la tierra. Y dice el final de la sección, y Caín se fue más al este. Adán y Eva se fueron al este. Y Caín se fue más todavía al oriente. A ver, eso tiene su importancia. Ahora, los pactos noéticos. Usted diría, ¿los? ¿Por qué los? Venga y ver. Ah, ya está aquí. Ya va a ver. En cuanto al nombre de Noé, los padres de Noé parecen haber esperado que su hijo fuera el libertador que Dios prometió enviar cuando maldijo a la serpiente en Génesis 3:15. En su gracia prometió enviar un Salvador que libraría a su pueblo de la maldición y el juicio y le impartiría la bendición del Señor. Tal vez Eva expresa la misma esperanza cuando al nacer Caín exclamó, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Quizás Eva dijo, ya está. Todavía faltaba algunos, pero creyó quizás. Por eso digo, con la ayuda del Señor, ya está el prometido. Por desgracia, esta esperanza fue en vano, pero no desapareció y la promesa no se canceló. El nombre de Noé atestigua precisamente el anhelo en el corazón del pueblo de que Dios cumpliera pronto su promesa conforme a su pacto. ¿Qué significa Noé? Ustedes conocen el arca de Noé, ¿verdad? Noé significa el que alivia de la carga pesada de la maldición. Así es que, por eso es que sus hijos, sus padres lo llamaron así. Quizás sea él. Pero vea, el linaje desde Adán, hay una promesa que está siendo entretenida de que vendría un Salvador. Se pensó que era Caín, vea la decepción de la madre. Se creyó que era Noé. No era cierto, pero algo bueno iba a ser Noé. Veamos el primer pacto. Y digo primero porque usted va a ver que hay dos pactos en Noé. Hay dos pactos que Dios hace con Noé. El primer pacto que Dios hizo con Noé aparece en Génesis capítulo 6, versículo 17 al 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Adán, cuando Dios hizo una promesa a Adán y Eva, digo, la simiente, es decir, dentro de tus hijos. Entonces la promesa incluía a los hijos, porque por medio de los hijos vendría. Y ya con Noé, Dios no salva una pareja, salva una familia entera. ¿En qué consiste este primer pacto? Bueno, sencillo. Se concretiza en esta promesa. Entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este es el pacto por el cual el Señor salvará a Noé y a su familia con un arca que los protegerá del diluvio. Las dos partes son Dios por un lado y Noé y su familia por otro, a quienes él representa ante Dios. Vea, hermanos, ¿qué dice las dos partes? Son Dios por un lado y la familia de Noé por otro. Porque dentro de un pacto siempre hay dos personas. Está Dios y alguien más. Bueno, ese alguien más, ¿quién es? Es Noé con su familia.
Y usted no puede decirme, ah, sí, pero los hijos de Noé ya eran grandes, así que podían creer. Bueno, si ese es el caso, porque Dios no pasa con ellos. ¿No? Dios pasa y eran grandotes porque ya estaban casados. Aunque sufrían de hepatitis, igual eran grandes. Pero Dios no va a hacer eso. Dios va a llamar a Noé. Y a pesar que sus hijos ya eran grandes, a sus hijos y a la esposa a las esposas. Ese es el primer pacto. Y la señal de ese pacto es sencillamente el arca. Luego viene un pacto llamado el pacto universal, que es el más conocido. Es el más conocido. El arco iris es la señal. ¿Se da cuenta? ¿Usted ya ha visto un arco iris? No es el movimiento LGBT quien lo inventó, sino que es Dios quien lo creó. Ahora, ese signo visible, algunos estudiosos del Antiguo Testamento ven en este signo como el arco de un guerrero. Guerrero, perdón. ¿Por qué dicen eso? Porque Dios tensaba su arco en el cielo como recordatorio de que había tensado la flecha de su juicio y de que se cumpliría su promesa de no volver a maldecir a la raza humana como lo hizo en la época del diluvio. Por eso, desde los tiempos de Noé hasta las visiones del Apocalipsis, donde Juan contempla a Dios sentado en el trono, rodeado de un arco iris, como una esmeralda, dice Apocalipsis 4:3. El arco iris es un signo de la alianza de Dios. El significado de este signo en el cielo no es acuérdate de la alianza de Dios, sino sabe que Dios se acuerda de su propio pacto. Dios es un Dios que hace pactos, que recuerda pactos y que guarda pactos. El arco iris es el arco de Dios. ¿Y por qué no tiene flecha el arco iris? Porque ya la lanzó. Y eso se llama el diluvio. Lo que acabo de leer es esta parte, si usted la quiere tomar. Pero si vayamos a Génesis capítulo 9 y vamos a leer del verso 12 al 17. Si alguien tiene voz de trompeta y puede leer capítulo 9, verso 12 al 17. Muchas gracias. Entonces, usted ve claramente el desarrollo, cómo Dios desarrolla su promesa, su pacto. Ahora, ¿qué pasó? Porque uno dice, está, entonces Noé puede ser el prometido, porque gracias a él y la promesa que Dios hizo con él, él salvaría la tierra. Bueno, no, otro. Vea, así como Adán cayó en pecado con una fruta, así Noé con el licor de una fruta cayó en pecado y la vergüenza de la lo acompañó como Adán. ¿Se acuerdan que cayó, o sea que en su embriaguez él se desnudó, Noé, y que Cam lo vio? Y por eso que Noé maldijo a Cam. Pero se quedó desnudo, así como Adán se había quedado desnudo. Entonces hay un paralelo entre Adán y Noé. Noé es casi presentado como un nuevo Adán. Incluso en el capítulo 9 que ha leído nuestro hermano, ahí aparece cuando Dios le dice a Noé, leamos juntos, hermanos. Noé, capítulo 9 de Noé, versículo 1. Dios a Noé y a sus hijos, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vea que Noé, lo que Dios dice a Adán es lo mismo que Dios dijo o que va a decir a Noé. Es lo mismo. Y lo dice, vea hasta dónde va el paralelo. En Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra.
Luego dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. Y justo después de esta expresión surge la creación. Después de decir que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, surge la creación. Cuando Noé está en su arca, él va a una paloma, ¿se acuerdan? Y la paloma es señal o símbolo del Espíritu Santo. No digo que él era el Espíritu Santo, pero siempre en la Biblia simboliza el Espíritu Santo. Y la paloma va para ver si hay ¿qué? Hay tierra. Tierra. Lo mismo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Y ahí la paloma se movía sobre la faz de las aguas. Hasta que surgió la tierra. Noé sale de la tierra, perdón, del arca y va a una nueva tierra. Porque ya no es el jardín del Edén. Ya el diluvio es un cataclismo mundial. Ha cambiado la faz de la tierra. Entonces Noé aparece en una tierra nueva. Entonces Dios le dice lo mismo que a Adán. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora obviamente entró el pecado, así que ya no serán solamente árboles o frutos, comerían. Ahí va el paralelo con Adán. Incluso podemos ir más allá antes de pasar a otro asunto. Al igual que el pecado de Adán, el de Noé causó una división entre sus descendientes. Caín y Abel fue una división terrible. Incluso después de la descendencia, habrán dos hijos de Dios, los llamas hijos de Dios, y la descendencia de la serpiente. Al igual que los ojos de Adán y Eva se abrieron sin ayuda, Noé parecía saber lo que había sucedido sin que nadie se lo dijera. Él estaba desnudo. Al igual que Dios juzgó a Eva, Noé utiliza la autoridad que recibió en 9:6 y hace predicciones en forma de maldiciones para una parte de su familia y bendiciones para la otra. La serpiente fue maldecida al igual que Caín. No tendría que haber un punto de interrogación. Ahora Canaán también lo está. Los pueblos cananeos representaran a los descendientes de las serpientes y que de su derrota histórica ante Israel estuviera por tanto justificada. Es una imagen del juicio final que todos los que obran, para todos los que obran el mal. ¿Qué significa esa última parte? En otras palabras, Noé maldijo a Cam, que era el padre de los cananeos. Entonces, Noé maldijo a Cam, que era el padre de los cananeos. Cuando Israel viene a conquistar la tierra, ¿quién estaba en la tierra prometida? Los cananeos. Entonces es como si cumpliera la maldición de Noé sobre Cam y Dios arrasara con todo en contra de los cananeos. Entonces Noé maldice a Cam y son los descendientes de Cam quien padecería de esa maldición. Y Israel es el juicio de Dios contra Cam. Eso es como dice aquí, una imagen del juicio final contra todos los que obran el mal. Dicho esto, hermanos, hay un otro Adán. O sea, lo que queremos es que vea que desde la caída de Adán se está esperando un nuevo Adán. Se pensó que era Noé, pero no fue Noé. Ahora se piensa que va a ser ¿quién? Abraham. Abraham. Hermanos, antes de entrar en el pacto de Abraham, quisiera saber si hay preguntas de lo que hemos visto. El pacto con Adán y el pacto con Noé. El pacto con Noé no es un pacto creacional, como dicen algunos, es decir, no contiene una salvación espiritual, sino puramente terrenal. No voy a destruir más la tierra. ¿Está claro? ¿Todo va bien? Otro detalle más es que se fijan que Dios salvó, aunque sea solamente físicamente y no espiritualmente, por así decirlo, a Noé
y a su familia. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué a su familia? Sabiendo que Cam, ¿por qué lo salvó, verdad? Hubiera ahogado ahí. ¿Por qué es que Dios salvó a su familia? El pacto con Noé, no, repito, no es un pacto de redención para el ser humano, espiritualmente hablando, del juicio de Dios en el juicio final. Entonces, ¿por qué Dios muestra su gracia de tal manera que salva a los hijos de Noé? Y usted me puede decir lo que quiera, pero el texto es claro porque dice que Noé era justo ante los ojos de Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que Noé era pregonero de justicia. Y Dios le habló a Noé como representante de su familia. Esos son detalles muy importantes. Ahora sí, empecemos con Abraham. Porque antes de Abraham es Abram. Y el pacto abrahámico ya es un pacto crucial, sumamente importante. Todo eso, hermanos, era una introducción a la teología del pacto. Si usted quiere averiguar e investigar más sobre Adán y Noé, puede hacerlo. Ahora sí, es que vamos a entrar en una materia más compleja. Ya terminó el entrée. Ahora su cevichito, su carne asada, al estilo argentino, que nunca comí eso. Dicen, ¿verdad? Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre exaltado. No dije Abraham. Abraham. Abraham significa padre exaltado. ¡Qué burla! ¿Por qué? Porque no tenía hijos. ¿Padre qué? Le habrán dicho. ¿Y padre de quién? Toda su vida se llamó por un nombre que nunca cumplió. Y ahí vamos a ver cómo la gracia opera en la vida de Abraham. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Sin embargo, por medio de esta situación, Dios va a mostrar su gracia, su total implicación en la redención del ser humano. Veamos la gracia de Dios en la vida de Abraham. Primero, escoge a Abraham sin que tuviera nada que amerita dicha elección. ¿Qué hizo Abraham antes de ser escogido por Dios? ¿Estaba dónde? No vale, hermanos. Si usted va a hablar, hable claro. En Ur de los Caldeos. ¿Y qué hacía ahí? Idolatría, esa era idolatría. Sin embargo, Dios lo va a llamar. Primer obra de gracia, Dios lo llama, Dios lo busca. Segundo, le cambia a él nombre. Del nombre de burla que tenía, recibe el nombre de una promesa gratuita. De la nada dice, no vas a ser padre exaltado del que todos se burlan. Ahora vas a ser padre de multitudes. Su nombre se volvió, en vez de ser una burla, se volvió una promesa. Vea el contraste. Entre Génesis 1 dice Dios a Adán y Eva, fructificad y llenad la tierra. Génesis 9:1, ¿qué dice? Exacto. ¿Qué le dice Dios a Abraham? No le puede decir fructificad, multiplicad. Su esposa era estéril. ¿Sabe qué le dice Dios a Abraham? De ti haré una gran nación. Él ya no dice multiplíquense. Él dice yo voy a hacer de ti una gran nación. Vea cómo la gracia comienza a operar. ¿Sabe cómo se llama el pacto con Abraham? Puede ser llamado pacto abrahámico, pero tiene otro nombre. Se llama el pacto de gracia.
Y todo lo que le estoy mencionando. Vayamos, hermanos, a Génesis capítulo 15. Génesis 15. Si alguien puede leer del verso 3 al verso 6, por favor. Todavía, ¿está hecho el pacto de la circuncisión o la circuncisión a ese momento? ¿Sí o no? No, es decir que, ¿cómo terminó la hermana leyendo? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, fue salvo, porque él mostró fe en la promesa de Dios. Fe. Antes de la circuncisión. Ese es un elemento muy importante. Antes de la circuncisión. ¿Cuándo viene la circuncisión? Leamos capítulo 17. Si alguien puede leer también del verso 1 al verso 7, por favor. Vea que dice, si usted tendría que rescatar los elementos de la promesa que Dios hace en ese pacto, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que Dios promete a Abraham? Descendencia, ¿qué más? 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Cuál es el segundo elemento de la promesa? Sí, fidelidad de Dios con Abraham, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Seré tu Dios y el Dios de tus hijos. Hermanos, esa promesa es el corazón de la teología del pacto. Seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Vea que Dios pone a Abraham y a sus hijos dentro de su pacto. Porque así dice, yo soy el Dios tuyo y el Dios de tus. Ya podemos decir algo, hermanos. Hay una pregunta muy importante que tenemos que responder. ¿Puede uno ser miembro del pacto sin ser salvo? ¿Sí o no? Algunos están pensando, está muy bien. ¿Se puede ser parte del pacto sin ser salvo? Hablando del pacto con Abraham. Si usted me dice, no se puede ser miembro del pacto que Dios hizo con Abraham sin ser salvo. Entonces significa que todos los descendientes de Abraham son salvos. Significa que todos los judíos de la historia y de la tierra son necesariamente salvos. Porque son miembros del pacto. Porque Dios dice, seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Hermanos, yo le hago esa pregunta. ¿Son todos los hijos de Abraham o de Abraham salvos? No. ¿Son los hijos de Abraham miembros del pacto? Sí. Respondiendo a la pregunta. ¿Se puede ser miembro del pacto sin ser salvo? Sin ser salvo. ¿Hasta ahí estamos bien? Volvamos un poco atrás, capítulo 15, donde Dios hace concretamente su pacto. Volveremos a la circuncisión. Capítulo 15, si alguien puede leer, como lo están leyendo perfectamente, para eso. Del verso 10, capítulo 15, del verso 10. Muchas gracias. Vea, se hacía pacto, normalmente se tenía que dar una señal, o sea, se necesitaba dos partes, la parte que hacía el pacto y la otra que accedía a ese pacto, condiciones del pacto, bendiciones y maldiciones, según las condiciones del pacto. ¿Está bien?
Ahora, para firmar ese pacto, lo que se hacía era, Abraham hizo. Dice que él cortó los animales en dos y los separó. Ahora, normalmente se hace para que las dos partes de los que conformaban una alianza pasaran en medio de los animales mientras decían lo que iban a hacer en el pacto. ¿Por qué? Porque lo que estaban diciendo es, si yo no respeto lo que estamos prometiéndonos mutuamente, que a mí lo que ha pasado a esos animales, que estén cortados en dos. Entonces tenía que pasar el uno y el otro. Y así era formado el pacto. El punto es que en Génesis 15, lo que leyó el pastor, el verso 17, y sucedió que puesto el sol ya oscureció, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. ¿Quién estaba haciendo el pacto ahí? Dios. Luego dice, verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cuándo es que Abraham por en medio de los animales? En ningún momento. Es decir, que ¿dónde está la segunda parte? Dios es el que hace el pacto con Abraham y por eso es que se llama un pacto de gracia. Sproul decía que se llama un pacto de gracias porque está hecho con pecadores. Y Él es el único en pasar por los animales. Y Él está diciendo que me pase a mí. En otras palabras, que yo deje de ser Dios el día en que yo no cumpla mi parte del pacto. Vea la solemnidad de la promesa de Dios. Dios dice que me pase lo que pasaron a estos animales si yo no cumplo eso. ¿Quién va a cortar en dos a Dios? Pero Dios está metiendo su propia reputación, entre comillas, en juego. Ahora sí, vayamos rápidamente a Génesis 17. Donde hemos leído una porción, y vamos a leer del verso 9 al verso 11. Sí. Verso 9 al verso 11. ¿Se acuerdan la señal del pacto con Noé? El arco iris. Ahora la señal que Dios, o el pacto que Dios hace con Abraham, tiene una señal y es la circuncisión. La gran pregunta es, y mi esposa me hace esa pregunta, ¿y por qué la circuncisión si eso es violento? Sí, es cierto, es violento. Gracias a Dios que es hecho a los 8 días de nacido, donde el niño todavía su sistema nervioso no ha sido desarrollado plenamente. El dolor lo siente, pero no como un adulto. Abraham lo habrá sentido, hermanos. De verdad. ¿Se acuerdan un pasaje en el Génesis? Los hijos yo creo que son los hijos de Jacob. Eran terribles esos hijos. Y eran miembros del pacto, para que vea. Ellos vieron que abusaron de sus hermanas. Un pueblo que abusó de sus hermanas. Una hermana. Entonces, ellos vienen y dicen, ok, está bien. Entonces van a ver al pueblo y resulta que el hijo, le dice, mira, es que yo soy muy interesado en tu hija. Entonces ellos dicen, ¿cómo no? Después de haber hecho lo que hiciste. Está bien. Pero miren, si ustedes quieren mostrar realmente que ustedes están interesados con su hermana, está bien. Pero circuncídense porque esa es la señal de nuestro pueblo. Está bien. Se circuncidaron. Y él, el rey, el hijo y toda la nación, o sea, todo el pueblo de ese lugar. Después de 2 días aparecieron los hermanos. Y claro, Rambos. Y Rambos cualquiera, porque dice la Biblia que estaban todos debilitados. ¿Y por qué? Por la circuncisión. Entonces, hermanos, Jacob dijo, estos hijos míos, ¿qué hicieron? Pero, ¿qué quiero mostrar? Que duele, que debilita la circuncisión. ¿Por qué una señal tan violenta? ¿Saben? Y ese es importante. La circuncisión primero estaba el hombre. Gracias a Dios, no la mujer. No la mujer. Hay países, de eso, mi esposa me dice, he visto que creo que en India, a las mujeres se le hacen sí, no, el nombre, exacto, eso. Pero eso, hermano, es
destruir el cuerpo de la mujer. Pero Dios nunca le dijo que lo hiciera a la mujer, al hombre. ¿Por qué? Primero, porque por un hombre entró el pecado, por Adán. Se dirá, pero Eva le engañó. Dios le dice a Adán, por haber escuchado a tu esposa. Dice texto, de verdad, sí, por haber escuchado a tu esposa. ¿Por qué Dios le dice eso a Eva? Perdón, a Adán. Porque Dios está diciendo, en vez de haber escucharme a mí, has escuchado a tu mujer, has preferido a tu mujer. Un paréntesis, ¿cuál hubiera sido la opción de Adán? Al ver que su esposa del árbol. Primero, no comer. Segundo, se hubiera presentado ante Dios como el primer sumo sacerdote y hubiera dicho, como Cristo dijo, toma mi vida en vez de la de Eva. Como Cristo dijo, toma mi vida en vez de la iglesia. Eso hubiera hecho. Pero no, sinvergüenza comió más que ella. Y como el hombre era más responsable, entonces él va a llevar la señal. Y a pesar de que es una señal de un pacto de gracia, la señal es violenta. Es muy violenta. Miren las promesas del pacto. Dios, tu descendencia, y te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Y eso es lo que va a pasar. Y promesa y promesa. Y de repente, circuncídate. Y dice, ¿qué pasó? Me gustó el discurso, pero como que la señal menos. Porque, ¿qué significa la circuncisión? Es cuando se quita el prepucio al varón y se quita fuera del cuerpo. Dice Sproul, en la circuncisión podemos ver la cruz. Porque Cristo fue echado de su pueblo y sobre él cargó nuestras maldiciones ligadas al pacto y él fue echado del pueblo. Murió a la puerta de la ciudad. Echado, literalmente circuncidado del pueblo. La circuncisión apunta la obra de Cristo. ¿Qué más señala la circuncisión? Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Sí, le perdono, hermano. Sí es importante porque, repito, se sabe que es ahí donde el niño no siente el mismo dolor ni el día antes ni el día después. Un pastor me comentaba y él decía, mira, no estoy al 100% seguro, tengo que averiguar, pero me parece que el día en que el hombre, el flujo de sangre más alto en su vida es a los 8 días. O no sangra mucho. Adelante, hermana. Ya. Exactamente, es la inversa. Es decir, que ahí puede es decir, cicatrizar más rápidamente para que no haya infección. Entonces, por esa razón, los musulmanes hasta los 6 años. Gracias a Dios que no somos, digo a los hermanos, ¿no? Una de las cosas que se dice acerca de la circuncisión es que generalmente cree que la circuncisión es para una señal étnica. Es decir, es para el pueblo de Israel solamente. No tenía ningún significado. MacArthur, por ejemplo, él dice eso. Él dice que la señal era solamente física porque era un pueblo físico, literal, no espiritual. Era étnico. Bueno, yo no creo de eso. Veamos el verso 6 del capítulo 30 de Deuteronomio, si alguien puede leer. Capítulo 30, verso 6 del libro de Deuteronomio. Exactamente. Muchas gracias. Pero vea qué dice. ¿Circuncidará qué? ¿Por qué dice
¿Por qué dice que el corazón lo va a circuncidar? ¿Qué significa circuncidar el corazón? Cambiar. ¿Pero qué significa? O sea, cambiar, ¿qué significa cambiar? ¿Qué significa la expresión circuncídense el corazón? Es una expresión que vuelve siempre en el Antiguo Testamento. No solamente circuncídate físicamente, dice Dios, sino tu corazón. ¿Qué significa? No es literal. Dios no pide que usted se arranque el corazón. Es la expresión veterotestamentaria de el nuevo nacimiento, de la conversión. Conviértete. Entonces, la circuncisión no es solamente físicamente la enseñanza, sino que también tiene un valor espiritual. ¿Sabe lo que Dios está diciendo en otras palabras? Vive tu vida a la luz de la circuncisión. Lo que significa la circuncisión es que tú me perteneces, es que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Así que vive a la luz de tu circuncisión, porque esa es la señal que tú me perteneces. ¿Están entendiendo? Que la circuncisión tiene un valor fundamental. Es tal, hermanos, que cuando Dios va a hacer el pacto sinaítico, es decir, con Moisés, Dios no va a quitar la señal de la circuncisión. No la va a quitar. Al contrario. ¿Se acuerdan que Moisés no había circuncidado a su hijo? ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia, después de la zarza ardiente, donde Dios habla de sus proezas, de su grandeza, de su poder, y buscó Dios para matar a Moisés. Literalmente lo que dice. ¿Por qué? Que Séfora, su esposa, toma a su hijo y lo circuncida, así, estilo latino, ¡rah! Y le reprocha a su esposo por no haberlo hecho. Pero, repito, Dios mantiene la misma señal con Moisés. Eso significa que, ya me estoy adelantando un poco, pero significa que el pacto que Dios hace con Abraham, con Moisés, le hago la pregunta, ¿es un pacto diferente? ¿Por qué Dios hace un nuevo pacto con Moisés? ¿Qué pasó con el de Abraham? Respondan. ¿Qué pasó con el pacto? ¿Se acuerdan? El pastor leyó. No, ¿quién leyó capítulo 15? Nadie, gracias. En el capítulo 15 dice Dios que 400 años se quedarán en Egipto, pero Dios lo librará. Entonces, está hablando de Moisés. Entonces, en el pacto abrahámico ya está hablando de Moisés. Mi pregunta es esta: ¿por qué Dios hace un pacto con Moisés? ¿Qué pasó con el pacto de Abraham? ¿Abraham falló? ¿Qué más tiene otra respuesta dispensacionalista? Sí, ¿se fijó? Uno piensa que el pacto, uno anula al otro. Aparentemente, ¿verdad? Hablando del pastor o de... Vea, es más, puedo extender la pregunta. ¿El pacto de Cristo anula a Moisés? Entonces, no lo anula. No lo abrogó. No lo anula. Entonces, ¿qué hace? Lo confirma, pero ¿dónde es que sigue el pacto con Moisés? Nosotros. Todas esas preguntas las vamos a responder, Dios mediante, las próximas ocasiones. Pero vea que nosotros hemos seccionado. Ni siquiera entendemos por qué Dios hizo un pacto con Moisés si había uno vigente con Abraham. Eso ya lo prometió en Abraham. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Sabe lo que hizo? Ven la imagen y de pronto ya saben.
Lo que va a pasar en el pacto sinaítico es que van a tener que volver la próxima semana. Porque ya termina. Sí, el tiempo pasa bastante rápido. Pero antes de concluir, quisiera hacer un resumen de lo que hemos visto. De que Dios obra por medio de pactos con su pueblo. Se relaciona. No es una relación libre, no es unión libre con el Señor. Y el día que yo me voy, me voy. Vea, el ser humano tiene cuando nace un bebé no cristiano, nace en una relación de pacto con Dios, pero una relación de pacto rota. Y por eso es que lleva a ese niño las maldiciones del pacto roto por Adán. Si usted no está bajo el pacto hecho con Cristo, lo está bajo Adán. Pero en relación de pacto está usted con Dios. De ahí la importancia de entender la teología del pacto. Porque esa es nuestra relación con Dios. No existe otra relación con Dios que no sea pactual. Incluso los inconversos, como acabo de mencionarlo, están en una relación de pacto con Dios, aunque sea una relación de pacto rota. Pero están en una relación de pacto. Nosotros, la iglesia, también lo estamos en Cristo Jesús. Eso significa, y te incluyo con esto, hermanos, el consuelo de esta teología es esta, que mi relación con Dios depende de algo que está más allá de mí. Los niños que se casan, las personas inmaduras que se casan, ellas creen que son como cuando eran niños. Te amo, eres el amor de mi vida, eres mi vida, dicen. Yo eso. Pero a la semana se olvidó de su vida. Y ya tiene otra vida. Se parecen gatos, 9 vidas tienen. Pero vea, por eso digo de niños, porque van por ahí. Y el niño puede tener 30 años. Niño. Una relación de adultos. Es un compromiso, que es el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Y en ese pacto, en esa relación, usted se puede pelear. Usted ya no te amo. Además te vuelves tú feo, te da el puesto. Está bien. Pero siguen en esa relación. Y cuando pasó ya la suegra, se fue a su país y las cosas vuelven a la normal. Entonces ahí se pueden reconciliar, se van al restaurante, a un cine y se vuelven a decir, mira, no sé lo que me pasó, pero yo a ti te amo. En la discusión y en la reconciliación seguían unidos por medio de ¿qué? De un pacto. No es porque en la reconciliación sienten amor que volvió el pacto. El pacto estaba incluso en la discusión. Con Dios es igual. Si usted se alejó, usted diga, me voy a volver a convertir. No. Está en una relación nueva. Y nada lo separará del amor de Jesucristo. Porque nadie se puede divorciar de Cristo. O al menos ningún elegido. Pero como lo vamos a ver, en el antiguo pacto se podía ser partícipe del pacto sin ser convertido, ¿sí o no? Sí, sí. Es más, voy a ir un poquito más lento, más allá. ¿Se podía llevar la señal del antiguo pacto, es decir, la circuncisión, y no ser salvo? Muy interesante, hermano. Muy interesante. Es verdad, y ahora sí termino con más aceite en el fuego que nunca. En el Antiguo Testamento, ¿cuándo es que Abraham recibió la señal de la circuncisión? ¿Antes o después de que él manifestó su fe? Primero vino la fe y luego vino la señal. Isaac, ¿cuándo recibe la señal? ¿Antes o después de la fe? Antes de la fe. Porque a los 8 días, usted ya vio a alguien que manifestó su fe a los 8 días. Es decir, que él recibió la señal después. Abraham fue antes, Isaac fue después. ¿Pero qué señalaba la circuncisión? Una de las cosas que señalaba era ¿qué? La conversión. Significa que Isaac recibió la señal de conversión antes de haberse convertido. Eso es factual. O sea, usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero no con la Biblia.
¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces el terreno ya está preparado para lo que sigue. La gran pregunta es si el pacto con Abraham sigue vigente con nosotros. Venga la próxima vez y verá si lo circuncidamos o no. Entonces, hermanos, vea que Dios se relaciona con su pueblo o con la creación por medio de pacto. Incluso hizo un pacto universal de salvación puramente natural, por así decirlo, de no destruir la tierra con agua. Dios hizo una promesa a Adán y Eva. ¿Se acuerdan la semilla de la promesa en Génesis 3:15? Ya esa semilla se volvió una planta con Abraham, porque le hizo, ya no es solamente una promesa, ya es un pacto de gracia que hizo. Ahora, ese pacto de gracia no se va a quedar ahí, va a seguir creciendo como un árbol que va creciendo. Antes de terminar, habría algunas preguntas, lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda? Sí. Hermano, le van a traer un micrófono para que todos podamos oír su pregunta. Muchas gracias, mi hermano. Solo un segundito. Aló, aló. Bueno, hemos hablado de que el pacto es un acuerdo entre dos personas con condiciones y donde se recibe una maldición, ¿no? Donde se recibe una consecuencia de no cumplirlo. Bien, resulta de que usted hablaba del pacto, yo no he visto el pacto de gracia literal en la Biblia, o es que lo olvidé, que haré con ustedes un pacto o algo así, o únicamente es una deducción como se hace lo de la Trinidad, que no está literal en la Biblia, pero se deduce. El pacto de gracia. De gracia, pues yo no lo vi tan claro, pues, y si usted me puede hacer el favor. El pacto de gracia es con Abraham. Ese es el pacto de gracia. Ahora, la gran pregunta que se hace es, ¿qué pasó con el pacto de Abraham? ¿Moisés vino a abrogar a Abraham? ¿O vino a ser una continuidad? ¿O vino a ser una nueva dispensación o una nueva administración del pacto con Abraham? Pero sí. el pacto de gracia, eso lo vamos a ver la próxima vez, pero no está el pacto de gracia está en Abraham. Sí, pero no está literal. O sea, no se dice haré con ustedes. Es que el pasaje que usted menciona es Jeremías 31. Y Jeremías Porque 31 usted habló dice, de que pasó por medio de los animales, es lo que le... Jeremías 31 dice, haré un pacto nuevo con usted, con la casa de Israel. Jeremías 31. Y ahí se está refiriendo a Cristo. Pero en ningún versículo bíblico está mencionado pacto de gracia. Bueno. Sino que el pacto abrahámico es puramente un pacto de gracia. Como le mencioné, todo lo que Dios hizo antes de hacer pacto con Abraham era pura gracia. Haberlo salvado, prometerle una buena, nueva nación, ser de él una nación, etcétera, etcétera. Entonces se deduce como Adán y Eva. Okay. Que Adán y Eva es un pacto de obras. Pero Génesis 3 no dice se terminó el pacto de obras. Se deduce. Se deduce. Okay. No, es una buena pregunta porque nosotros tenemos la costumbre de creer que porque tenemos que, todo tiene que estar en la Biblia, mencionado así literalmente. Pero yo le hago una pregunta. La clásica pregunta de la Trinidad, ¿dónde aparece esa palabra dentro de la Biblia? En ninguna parte. Otra pregunta interesante que volveré a hacer más adelante es, ¿dónde se menciona que las mujeres pueden tomar la Santa Cena? Dice que los varones participaron, pero ¿dónde se menciona que las mujeres sí? Bueno, no hay ningún pasaje que lo diga. Usted dirá, sí, pero hermano dice, a los corintios dice cuando tomen la cena del Señor. Ahí también se está hablando a las mujeres. O sea que lo deduce. Se deduce. Okay. Deducir no es malo, con tal que sea una buena deducción, o sea, deducción de las Escrituras. La gente le tiene miedo a las deducciones. No. La Trinidad es una deducción y es lo que nosotros confesamos. Así que no tengamos, mientras sea bíblico, o sea, tiene que ser directamente bíblico. O sea, ser bíblico no significa que haya un pasaje literal que diga esto. Si yo le dijera, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia, hermanos, que la Biblia le permite a usted tomar el tren? Vea cómo puedo jugar con los pasajes bíblicos. El profeta dice,
maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando usted toma el tren, ¿acaso no confía en el chofer? ¿Confía o no en el chofer? Si es que hay chofer. ¿Confía o no confía? Bueno, cada vez que usted toma el tren es un maldito. Sí, por eso digo, con los pasajes se puede hacer lo que quiera, se quiera. Pero gracias a la teología del pacto es que usted va a ver que es una continuidad. Si usted mencionara cuáles son los grandes hombres que Dios usó para llevarnos a Cristo. Adán, Abraham, Moisés, David, hasta que Cristo. Bueno, todos esos hombres son hombres con quienes Dios ha hecho un pacto. Así que la deducción es buena mientras decaiga naturalmente de las Escrituras. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tenemos el tiempo, hemos reservado este espacio para eso. No me quedó claro lo del matrimonio. Sí, ¿por qué se casó? Si es que en caso el hombre todavía se puede pactar, claro que no creo que sea esa situación se presente, pero si Dios estableció el matrimonio desde un inicio, ¿cómo uno puede pactar con Dios cuando uno llega a esta situación del matrimonio? Es que en su matrimonio, Dios es testigo del pacto que hacen, pero el pacto no es hecho con Dios. No es que Dios le dice, miren, voy a hacer esto y esto y esto con ustedes. No, ustedes se comprometen delante de Dios. Dije, Dios, te tomamos como testigo, nosotros dos un pacto de amor. Así como Cristo hizo un pacto con la iglesia. Entonces, es un pacto de vida. Y vea, es interesante porque el matrimonio también tiene una señal del pacto, que es el anillo. El anillo es la señal que usted, cuando las personas miran, lo primero que ven, ella, qué linda, su dedo, casada. Qué lindo es su dedo, ya. Entonces, la señal del pacto entre el hombre y la mujer es el anillo, pero interesante que también lleve una señal. Todos los pactos llevan una señal. Veremos cuál es la señal del Nuevo Testamento. Hermano Andrew, adelante. El anillo no es una señal actual. Antes no se daba anillos para confirmar ese pacto. Así es. ¿Sí? No dije que era bíblico. No, pero dije que era una señal que los hombres naturalmente inventaron para dar a conocer que aquí hay un pacto. ¿Y cuál es la señal natural que se le dio al hombre entonces para ese pacto que se hace? La firma, más bien es una firma, es la relación sexual. La relación sexual es la que firma, sella el compromiso entre un hombre y una mujer. Por eso es que es una causa de divorcio, porque es lo que causa el rompimiento del pacto. De ahí es así de grave es. Pero la natural, pero el hombre ha querido, yo creo que está muy bien que lo haya creado. Lo malo es que uno engorda, ¿verdad? Y ya no entra el anillo. Toca llevarlo como el Señor de los Anillos aquí, colgando. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué hay un pacto con cada humano sabiendo que hay la predestinación? Es una muy buena pregunta. Si uno no distingue el pacto de la salvación, entonces hay un problema con esa pregunta. Repito la pregunta. ¿Por qué hacer un pacto con un pueblo sabiendo que Dios ya tiene predestinados? ¿Por qué no hace directamente un pacto con los predestinados? Una manera de responder es esta, que hay una diferencia entre el pacto y la salvación. Uno puede ser partícipe del pacto sin ser salvo. Un ejemplo común que todos conocen, Judas. Usted no me puede decir que Judas no era miembro del pacto, era el apóstol. Él era apóstol. Uno de nosotros llegó a la estatura de Judas.
él era apóstol. Él es miembro del pacto, pero no era salvo, era hijo de Jesús. Quizás respondiendo más del lado de la predestinación diría lo siguiente: Dios no nos dejó saber quién era predestinado, y es mejor así. Si yo supiera, por ejemplo, que dentro de mi familia alguien no lo fuera, ¿cómo viviríamos? Entonces Dios dice, mira, ignóralo. Y es muy interesante, importante la pregunta, Matías, porque en las próximas ocasiones veremos la diferencia entre lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, hermanos, somos todos nosotros. Los niños, los grandes, todos somos la iglesia visible. ¿Por qué se llama visible? Porque se ve. Pero existe una iglesia invisible. ¿Por qué se llama invisible? No se ve al ojo humano. ¿Quién es el que la puede ver? Dios. O sea que Cristo, si ahora estuviera aquí, Él viera solamente a los que son predestinados por Él. Y a los demás, Judas, Dios no lo vería. A pesar de que son parte de la iglesia visible. A pesar de uno ser parte de la iglesia visible, existe la iglesia invisible. Termino tratando de responder la pregunta con lo que dijo Jesús. Los apóstoles dijeron, así que hay Judas en medio nuestro. Entonces vamos a separar el trigo de la cizaña. Es decir, vamos a hacer que la iglesia sea solamente compuesta de los elegidos. ¿Qué dijo Jesús? No, porque se parecen. Y no sea que arrancando la cizaña, arranques a uno que realmente es elegido. Entonces, por eso es que la iglesia visible está compuesta de cristianos regenerados, predestinados, elegidos, como de personas que no lo son. Pero eso es normal porque estamos en la tierra. Cuando estemos en el cielo, solo los predestinados volaremos ante el Señor. En el resto, ahí tienen todo el local para ustedes. Pero es muy importante la pregunta. Y trataremos que las demás secciones respondan en un conjunto más, de manera más contundente. ¿Alguien más? Adelante, siéntase. En la iglesia visible, todos somos hermanos. ¿Seguro, hermanos? ¿Tienen preguntas? Yo puedo hacerlas ahora. No tengo ninguna duda, nada. Bueno, entonces vamos a terminar con la oración. Hermanos, sigamos viniendo. Hagamos el esfuerzo de estar aquí y veamos hasta dónde nos lleva la palabra de Dios. Me gusta mucho en el libro del pastor Mario Vega sobre reflexiones de la verdad. Sobre la verdad, él dice, a los pastores, él dice, no teman a la verdad. Lleve donde les lleve, no teman a la verdad. Temamos a nuestras tradiciones. Y que la verdad destruya nuestras tradiciones para que triunfe solamente ella. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber creado al ser humano en una unión libre, porque esa misma libertad la usó para separarse de ti. Gracias, Señor, porque el momento en donde nos hicimos amigos de las serpientes, tú destruiste esta amistad para volver a construir una amistad contigo. Y la obra que hiciste desde el Antiguo Testamento, entre todos los pactos, obedecen a ese principio, el volver a ser amigos tuyos. Aquella amistad destruida en el jardín del Edén. Señor, gracias por tu obra redentora. No depende del que quiere, del que corre, dice tu palabra, sino del que tú tienes misericordia. Tuviste misericordia de Abraham. De la nada fuiste a buscarlo. Y él que su esposa era estéril, hiciste una multitud por medio de él.
Y así tu gracia se fue manifestándose a su vida. Y ya, Señor, en Abraham, por medio de la circuncisión, ya estabas anunciando a Jesucristo. Gracias por esa obra redentora de la que hoy nosotros somos partícipes. Te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia a estar en pos de la verdad. Así como el pueblo seguía la nube en el día y la columna de fuego en la noche, podamos seguir tu verdad en el desierto de este mundo y ser alimentados por ella hasta llegar, Señor, a la nueva Jerusalén. Bendice tu pueblo. Gracias por el esfuerzo que hacen. Puedes tú recompensar, Señor, dándoles el entendimiento que se necesita para temas como estos. Y danos a cada uno de nosotros de perseverar, Señor. Guárdanos ahora hasta regresar a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.